Buenas tardes, soy Marcela Fama Pereira, soy pediatra, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría y miembro del Consejo Directivo de ALAPE. Y le quiero dar las bienvenidas a nuestro último módulo de estas jornadas virtuales de pediatría COVID-19, impacto a corto y largo plazo en la salud de niños y adolescentes en América Latina. Y para eso hemos preparado un bloque muy especial con una mesa redonda con grandes expertos con unos temas que sé que son del interés de todos. Y es COVID-19, las huellas de la pandemia en el curso de la vida. ¿Por qué es tan importante? Porque en la vida dice un conocido refrán que no hay que dejar cicatrices sino huellas, y a pesar de lo difícil que ha sido este tiempo, son así como vamos a ver las huellas que esta pandemia nos ha dejado en el curso de vida. Y para eso tengo el agrado y el honor de presentarles a nuestros conferencistas del bloque siguiente, y son ellos la doctora Adriana Fernández. La doctora Adriana es pediatra, especialista en nutrición infantil, docente universitario de la Universidad Nacional de La Plata y es jefa de servicio de nutrición del Hospital de Niños de La Plata, quien nos hablará sobre la inseguridad alimentaria en época de pandemia, repercusiones presentes y futuras. Seguidamente, el doctor Sebastián Lipina, quien es licenciado y doctor en psicología, tiene diploma en ciencias sociales de Flaxo, investigador del CONICET, director de la Unidad de Neurobiología Aplicada CEMIC y CONICET, investigador de la Unidad Académica del Instituto Universitario CEMIC, director de la Escuela Internacional Mind, Brain and Education de la Fundación Majorana en Italia y es miembro del Centro de Neurociencia y Sociedad de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, y es integrante de los comités de ética en investigación y de bioética de CEMIC, y nos hablará sobre las perspectivas neurocientíficas de la pobreza infantil. Y para cerrar nuestro bloque tenemos a la doctora Patricia Aguirre. La doctora Patricia es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, especialista en alimentación, y después de más de 20 años de trabajar en la gestión de programas alimentarios en el Ministerio de Salud, actualmente se desempeña como docente e investigadora del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, donde analiza los aspectos sociales de la alimentación y su incidencia en la forma de enfermar y morir. Desde 1994 es docente de cursos de posgrado en distintas universidades de Iberoamérica. Se ha desempeñado como consultora temporaria de la FAO, OMS y UNICEF. Además que es autora de más de 37 y es única autora de Ricos, Flacos, Gordos, Pobres, la alimentación en crisis del año 2000. La doctora Patricia nos hablará sobre la alimentación antes, durante y después del confinamiento en la epidemia de COVID y desigualdad. Quiero dejarlos con nuestros conferencistas del día de hoy y recordarles que al final de sus presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual pueden hacerlas a través del chat de sus pantallas. Bienvenidos a nuestra última sesión. Hola a todos los que están presentes. Agradezco mucho a ALAPE por esta invitación y por este espacio para poder hablar de la inseguridad alimentaria en época de pandemia. Lo que sigue en el título es repercusiones presentes y futuras, sobre lo cual probablemente aún no tengamos precisiones o mediciones de la magnitud de este grave problema que nos afecta a todos. Pero bueno, vamos a tratar de dar un poco de información para ver desde este lugar, desde la inseguridad alimentaria, cómo podemos observar lo que nos está pasando. Como para comenzar con una frase, podríamos elegir muchas. Esta frase de Rafael Pérez Escamilla de la Universidad de Yale dijo ya en el 2020 que a nivel global la pandemia COVID-19 ha producido el mayor aumento de desempleo y se espera un incremento impredecible de la pobreza y de la seguridad alimentaria, como también de resultados devastadores en la salud.
Y creo que a esta frase algo que debiera sumársele, que no es menor, y es también en relación a la nutrición, es la educación. Cuando me planteé cómo encarar esta charla, me pareció que había aspectos a revisar que podrían ser importantes, como el estado nutricional de los niños en América Latina, la nutrición temprana y sus efectos a lo largo de la vida, la seguridad alimentaria, obviamente, y estas consecuencias de la pandemia o lo que hoy llamamos sindemia. Probablemente todos sepan que América Latina ha sufrido a través de las últimas décadas una transición alimentaria nutricional que tiene que ver con este cambio hacia una dieta occidental con altas grasas, azúcares, alimentos procesados, etc. Pero que no se trata de un simple cambio alimentario, sino que es un proceso multifactorial de cambios socioculturales, económicos y de comportamiento. Así, de una manera muy esquemática, tomé este cuadro de Popkin, un autor importante, que mira la transición nutricional desde el punto de vista de la urbanización, el crecimiento económico, la tecnología aplicada al trabajo y al descanso, y el consumo de comidas procesadas. Y así probablemente puedan describirse distintos escenarios en esta transición, en donde, bueno, hace ya unas décadas se trabajó mucho en la reducción del hambre, el acceso a los alimentos, existía un bajo contenido de grasas en la dieta, alto contenido de fibra, alta actividad de trabajo, y la manifestación más fuerte de esto era la desnutrición, la baja talla, la deficiencia de micronutrientes. A esto le siguió un segundo escenario con aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, con ingesta de azúcares refinados y comida procesada y menor actividad, que trajo como consecuencia desde lo nutricional la obesidad, pero también acompañada de baja talla y deficiencia de micronutrientes. Por supuesto, en algunas sociedades, grupos, pequeños grupos más evolucionados, probablemente haya posibilidades de un cambio a conductas saludables con mejora en la ingesta de grasas, mayor consumo de frutas, vegetales, reducción del sedentarismo y por lo tanto menor masa grasa, mejor salud ósea y menor índice de enfermedades crónicas no transmisibles. Esto desde ya convive en Latinoamérica en distintas regiones, todos estos escenarios, probablemente en regiones, en mismas ciudades o en poblaciones que puedan ser analizadas. Latinoamérica en eso, por supuesto, es muy heterogénea. Pero lo que ha logrado un impacto tremendo en los últimos años, sin duda, es el aumento en la obesidad, que mostrando aquí en un par de décadas, cambia totalmente el mapa de la obesidad en Latinoamérica, y esto es uno de los graves problemas que tenemos. Sumado a los cambios en la alimentación, sin duda esta transición también ha tenido que ver con cambios en la actividad física, como el aumento del transporte, el menor esfuerzo del trabajo, el del ocio, y no me parecía menor nombrar la mayor inseguridad. Y sin duda el COVID ha tenido mucho que ver en la reducción de la actividad física en todos estos puntos que estamos mencionando. Ya en este reporte del 2017 se consideraba que América Latina es la región del mundo más inactiva. El 43% de los mayores de 15 años padecen de sedentarismo. Pero bueno, la obesidad también ha sido descrita con inicios en la vida fetal o en las primeras etapas de la vida. Ustedes conocen el concepto de los 1000 días y conocen también probablemente todo lo descrito por Baker, en el cual esas situaciones precoces en la vida se asocian a enfermedades crónicas no transmisibles en el curso de la vida. Así, algunas teorías que hablan de programio o de nutrición temprana pudieron describir cómo tanto la salud materna en términos de obesidad, de la dieta que se recibe, de la diabetes gestacional, o como una restricción placentaria en el feto con alimentación posterior, quizás más allá de la leche materna, o lo que llaman una sobrenutrición postnatal, que en realidad tiene que ver también con la lactancia materna o un excesivo aporte de proteínas,
explican un origen temprano de la obesidad, en donde la manifestación va a ser el síndrome metabólico, las enfermedades crónicas no transmisibles, por supuesto apoyadas sobre los genes, el estilo de vida o el medio ambiente que rodea al individuo. Así, el escenario en Latinoamérica en relación al estado nutricional, podemos reforzar entonces que hablaríamos de baja talla, muy variable entre los distintos países. Hay países que superan el 40% y otros que hablamos de un 1 o 2%. La obesidad, que tomada globalmente en América Latina, se describe un 20% entre 0 y 19 años, y de manera transversal a estas dos manifestaciones de malnutrición, la deficiencia de micronutrientes que afecta tanto la baja talla y la obesidad. Pero en América Latina tenemos que hablar también de una doble carga en un mismo hogar, porque encontramos en hogares niños con baja talla, con madres obesas, y doble carga en un mismo niño que puede también padecer baja talla y obesidad al mismo tiempo. Por supuesto, todo este escenario lo que crea son dificultades muy importantes en el abordaje de estas manifestaciones todas de malnutrición. Si hablamos de seguridad alimentaria, podemos decir que la accesibilidad es otro término, porque no contempla el concepto de seguridad alimentaria. Esto es una diferencia importante de marcar. La seguridad alimentaria se define como el acceso físico y económico a una alimentación suficiente, segura, nutritiva, culturalmente aceptable para alcanzar necesidades nutricionales diarias para una vida sana y activa. Este concepto claramente habla, entre otros términos, de calidad de los alimentos, que incluye micronutrientes y vitaminas. La inseguridad alimentaria tiene distintos grados. En realidad esto es algo bien esquemático para poder decirles a ustedes cómo pasa de un nivel leve, donde hay preocupación acerca de la capacidad de obtener alimentos, hasta una situación moderada, donde la calidad y variedad de los alimentos se encuentra comprometida, se reduce la cantidad de alimentos, se saltean comidas, y la situación más grave que por supuesto se describe como el hambre. Esta seguridad alimentaria puede mostrarse entonces en un marco conceptual en el hogar, donde inicialmente existe ansiedad y preocupación por los suministros de alimentos, a continuación se hacen ajustes en el presupuesto del hogar, lo que afecta a la calidad de la dieta. Los adultos limitan la calidad y la cantidad de los alimentos que se consumen, y por último, lo más severo es que se afecta la calidad y la cantidad de los alimentos consumidos por los niños. Este es un gráfico interesante de cómo la inseguridad alimentaria, en incertidumbre acerca de los accesos a los alimentos a nivel individual o del hogar, puede recorrer una trayectoria de la desnutrición o puede recorrer una trayectoria con factores obesogénicos. Si vemos la trayectoria de la desnutrición, hablamos de una alimentación inadecuada, de ingesta insuficiente de calorías, proteínas, vitaminas y minerales, con un retraso de crecimiento o, en los casos más severos, de malnutrición infantil. La trayectoria de los factores obesogénicos crea alimentos baratos, de alto aporte calórico, bajo aporte nutricional, adaptación metabólica a esa privación de alimentos con sobrepeso y obesidad, y ustedes verán que la carencia de micronutrientes aparece nuevamente transversal a ambas situaciones de malnutrición. Ya hace unos años se comenzó a hablar de lo que aquí en esta publicación de Lancet se describe como sindemia, en este caso representada por cambios en la salud relacionados con el medio ambiente. Un llamado de atención en estos términos por la revista The Lancet. Y hoy por hoy, sin duda, podemos hablar nuevamente de sindemia relacionado con el COVID. Sabemos que la pandemia es la enfermedad epidémica que se extiende en muchos países y ataca regiones, etc. Es un concepto claro. La sindemia es la agregación de dos o más condiciones de salud impulsadas por factores comunes, que por lo general son frecuentes en personas empobrecidas, poblaciones donde la atención médica es limitada. Por eso hoy hablamos de sindemia. Les quiero mostrar algunos datos de algunos países, por supuesto hay mucha información.
Yo elegí este reporte de la Universidad Católica Argentina en su observatorio de la deuda social argentina, son ejemplos de lo que nos está pasando. Por supuesto, muchos de nuestros países vienen de crisis económicas, pero la variación del PIB por habitante fue marcadamente descendida en el año 2020. Lo mismo que la variación del empleo privado registrado, como ustedes pueden observar. Aquí se muestran curvas sobre la evolución de las tasas de indigencia y de pobreza urbana en la Argentina, y nuevamente, si bien veníamos de crisis, el año 2020 y el año 2021 dirá lo mismo, la pobreza y la indigencia subieron notablemente. Y si hablamos de grupo de edad, sin duda, los más afectados son los niños, en un mayor índice de indigencia o pobreza por grupo etario. Ustedes lo pueden observar muy bien en la curva marcada con azul oscuro. El saldo económico-social de la pandemia, según este reporte, es claramente regresivo, tanto a nivel global como en el resto de los países de la región y la sociedad argentina. En este último caso, obviamente, sabemos que se acopla a un proceso previo y se agrava por una recesión económica reciente. Si tomamos otro reporte, en este caso de Brasil, en donde ellos marcan, distintos autores importantes, las implicaciones para la seguridad alimentaria en Brasil de la pandemia COVID-19. Y aquí toman distintos aspectos, desde la accesibilidad, la viabilidad, el consumo, en donde verán que en realidad son puntos que, bueno, ustedes seguramente todos están pensando. La pérdida de posibilidad de tener alimentos frescos, la pérdida de los mercados donde se conseguían alimentos frescos, la reducción de los trabajadores formales, aumento de los informales, pero los informales también en disminución franca en su posibilidad de trabajo, la reducción de la ingesta de consumo de alimentos frescos, y así el aumento en la ganancia de peso, en los eating disorders, con impacto en la actividad física. Y el último punto que me parece muy importante es la reducción o el no acceso a los servicios de salud, que realmente esto fue parte del impacto o es parte del impacto de la epidemia COVID-19. En este comentario de una revista chilena acerca de la situación de Chile, en el 2017 ellos hablaban que el 13.1% de hogares representaban la inseguridad alimentaria en términos de moderada o grave. Y como está dicho en muchos reportes, la seguridad alimentaria se asocia, por supuesto, a hogares pobres, o cuando la mujer es la jefa del hogar, o cuando el jefe del hogar está desocupado, cuando alguno de sus integrantes presentan discapacidad, en hogares con niñas, niños y adolescentes. Ya en la encuesta que hizo en el 2020 el Ministerio de Desarrollo Social, en plena pandemia COVID, el 60% de los hogares declara haber disminuido sus ingresos, el 54% disminuido sus gastos en alimentos y el 19.4% enfrentando problemas de inseguridad alimentaria de moderada a grave. Por supuesto, los más afectados son los de menores recursos, eso por supuesto que está claro, y que además se asocian a problemas psicológicos, psiquiátricos, con altos índices de ansiedad, por supuesto en los grupos más vulnerables. Según esta encuesta, que es del EXA, hay distintas encuestas que toman distinto número de preguntas para responder inseguridad alimentaria. La seguridad cayó del 38 al 24% en el 2020 en hogares con niños. Este reporte es un reporte de México. No me parece menor mirar con atención lo que es un punto de equidad y de seguridad alimentaria único, como es la lactancia materna, con todas las implicancias que tiene sobre la salud del niño, de la madre y la salud futura del individuo. Estos reportes desde ya son antes de la pandemia.
podemos decir que en la región de las Américas el 54% de los bebés son amamantados en la primera hora de vida y el 38% reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Y esto realmente son porcentajes muy bajos. Y realmente lo que también nos sucede es que no se han modificado sustancialmente en los últimos años. Y realmente esta sí es una herramienta de seguridad alimentaria única para trabajar en nuestros países. Si miramos los países de Latinoamérica, ustedes verán qué bajo porcentaje existe de alimentación en forma exclusiva hasta el 6º mes de vida en estos 15 países descriptos. Esto es UNICEF año 2017. Y otro reporte que me parece que hay que mencionar es que no tenemos tampoco muy claro qué se le ofrece a los niños cuando el niño no es amamantado. Por supuesto que la pérdida del empleo, la pobreza, el aumento de la pobreza, hace que probablemente el reemplazo de estos niños que no se amamantan de forma exclusiva sea la leche de vaca diluida, no diluida, como cada país adapte esta situación o indique esta situación. Pero realmente el reemplazo es de muy baja calidad para los niños pequeños. Y aquí sí que podemos tener acciones concretas para modificar esto. El inicio temprano en cifras, esto es un reporte del año 2018, en donde también se vio que en América Latina y el Caribe el inicio temprano llega al 52% de la lactancia materna. Y como ya ha sido descrito, se ha encontrado que los bebés en los que la lactancia materna se inicia más de 1 hora después del nacimiento tienen un riesgo mayor de morir. Y realmente, bueno, vuelvo a decir, acciones que deben ser pensadas, sobre todo en estas épocas en las que nos toca vivir. Cuando en la encuesta nacional de nutrición y salud argentina, la encuesta 2, año 2018-2019, se le preguntó por qué no amamantaban, la verdad que todas las causas son causas modificables por quienes son los que cuidan la salud, los pediatras. Nunca pudo prenderse, nunca tuvo leche, me lo indicó el médico por un problema de salud mío. Bueno, todas causas absolutamente poco justificadas y posibles de modificar. Cuando se mira qué es lo que ha sucedido con el COVID y la salud materna y los niños y la nutrición y la inseguridad en esta sindemia, bueno, hay muchos reportes y todos coinciden en los mismos puntos, sin duda. Un importante número de familias bajo trabajo informal perdido, más los formales desde ya, sin acceso grandes grupos a una protección social concreta, solamente bolsas de alimentos, comedores, con una calidad de comida probablemente que haya que discutir mucho. Un punto grave es la disrupción en el acceso a los sistemas de salud por las restricciones del COVID, por la falta de transporte y por, bueno, la comunicación limitada en muchos lugares. Realmente hacen de esto un cuadro realmente preocupante. Y como dije al principio, probablemente no podemos no sumar la limitación en el acceso a la educación, que acompaña a toda esta posibilidad de abordaje social de estos grupos, sobre todo los grupos más vulnerables. Este es un reporte en donde, bueno, el título lo dice, A Call to Action, donde, bueno, se mencionan algunas de las cuestiones relacionadas con esta pandemia y la inseguridad alimentaria. Uno de los puntos dice que la pandemia COVID-19 ha producido un aumento grave de inseguridad, lo mostramos. La inseguridad alimentaria afecta negativamente, tanto física como mentalmente, a la salud de los niños, embarazadas y madres lactantes. La salud mental ha sido un tema realmente muy marcado en muchos reportes en relación al COVID-19. La inseguridad alimentaria aumenta el riesgo de desnutrición, pero también de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles, lo que transforma la pandemia en una sindemia, como lo que hemos mencionado. Durante la pandemia es urgente responder con medidas de asistencia social, nutricional y de salud, especialmente en las familias muy vulnerables. Obviamente esto cae por lógica.
Y el otro punto, que es necesario reconfigurar los programas de asistencia en términos de seguridad alimentaria, y bueno, algo complejo, pero bueno, probablemente sean las acciones necesarias para un mundo que ha cambiado tan notablemente. Bueno, y para cerrar, una imagen tierna de nuestro querido Quino, en donde, bueno, Mafalda siempre adelantándose con su sabiduría y pensando que el mundo iba a necesitar de muchas acciones para la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria, la educación, etc. Bueno, agradezco mucho la atención, vuelvo a agradecer la invitación y bueno, estaré aquí para responder lo que pueda responder de lo que sabemos y gran parte de lo que todavía no tenemos en conocimientos tan precisos. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Agradezco a los organizadores de esta mesa redonda por la invitación a participar en ella, la cual me honra y me da la oportunidad de compartir con todos ustedes información y reflexiones sobre la evidencia generada por las ciencias del desarrollo en los estudios sobre pobreza infantil, desarrollo neural y autorregulatorio. En tal sentido, el objetivo de mi presentación es ofrecerles una síntesis de tal evidencia respecto a las asociaciones entre diferentes indicadores de pobreza y aspectos estructurales y funcionales del sistema nervioso, la modulación de tales asociaciones por parte de diferentes factores de mediación y moderación, y las implicancias científicas de esta evidencia y su contextualización con algunos aspectos relacionados con la pandemia por COVID-19. Con respecto a las asociaciones entre pobreza y desarrollo neural, un resumen de la evidencia proveniente de los estudios que han aplicado técnicas de resonancia magnética estructural indica que el ingreso, la educación y la ocupación parentales y el nivel socioeconómico del barrio han sido asociados con cambios en el volumen del hipocampo y de la amígdala entre las edades de 4 y 22 años, el grosor cortical y el volumen de redes prefrontales, parietales y occipitales entre las edades de 4 y 18 años, la tasa de crecimiento cerebral y el volumen de redes frontales y parietales en niñas y niños de 1 mes a 4 años de edad, las trayectorias de desarrollo del hipocampo en adolescentes mujeres entre 9 y 15 años, la conectividad estructural entre redes frontales y parietales entre los 12 y 24 años, y la conectividad estructural entre diferentes redes neurales corticales y el cuerpo estriado entre los 6 y los 17 años. Asimismo, en algunos de estos estudios, los cambios estructurales también se asociaron con el desempeño en tareas con demandas de control cognitivo, lenguaje y aprendizaje. Con respecto a la evidencia proveniente de los estudios en los que se aplicaron técnicas de resonancia magnética funcional, se ha verificado que los mismos indicadores de pobreza se asociaron con cambios en la activación de redes occipitotemporales durante tareas con demandas de discriminación de rimas y combinación de sonidos en niñas y niños de 4 a 8 años, la activación de redes prefrontales durante la realización de tareas con demandas de aprendizaje asociativo en niñas y niños de 8 a 12 años, la activación de redes prefrontales y parietales durante la realización de tareas de memoria de trabajo y procesamiento aritmético en niñas y niños de 8 a 12 años, el aumento de la activación de redes amigdalinas y prefrontales durante la realización de tareas de procesamiento de rostros amenazantes en adultos de 23 a 25 años con historia de pobreza infantil durante su primera década de vida, el aumento de la activación del cuerpo estriado del globo pálido durante la realización de tareas con demandas de anticipación de refuerzos en niños de 9 y 10 años, el estado de reposo de diferentes redes neurales involucradas en el procesamiento del lenguaje en niños y preadolescentes de 6 a 14 años, el aumento de la activación en el giro frontal inferior durante tareas con demanda de control inhibitorio en niños de 8 a 10 años, y cambios en los patrones de conectividad funcional entre diferentes redes neurales entre los 8 y los 22 años. Con respecto a los estudios en los que se han aplicado técnicas de electroencefalografía y de potenciales evocados, la evidencia indica que los mencionados indicadores de pobreza han sido asociados con la activación eléctrica de estado de reposo en infantes de 6 a 9 meses, la actividad eléctrica asociada al procesamiento del habla en infantes de 6 a 12 meses, y de sonidos ambientales en niñas y niños de 6 a 12 meses y en adolescentes de 14 y 15 años, la predicción del desempeño cognitivo a los 15 meses de edad en función a la actividad eléctrica en estado de reposo durante el primer año de vida, potenciales evocados asociados al control atencional en niñas y niños de 3 a 8 años, y potenciales evocados relacionados con la detección de errores y con la potencia theta, que suele asociarse con procesos de control cognitivo, en niñas y niños de 16 a 18 meses y de 4 años.
Un resumen, esta evidencia permite sostener por el momento la noción de que la pobreza medida en términos de ingreso familiar, educación y ocupación parentales y nivel socioeconómico del barrio puede asociarse con un conjunto diverso de cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso. Los sistemas neurales más involucrados en tales cambios serían aquellos relacionados con el procesamiento autorregulatorio, el lenguaje y el aprendizaje. Por una parte, es importante señalar que este cuerpo de evidencia complementa lo que otras disciplinas de las áreas de las ciencias de la salud y sociales han venido evidenciando desde al menos mediados del siglo XX. Asimismo, dado que aproximadamente el 80% de los estudios disponibles han sido realizados en diferentes ciudades de Estados Unidos, su generalización a otros contextos culturales debe ser ponderada adecuadamente. Por otra parte, dado el carácter asociativo de esta evidencia, no es posible a partir de ella realizar inferencias sobre los mecanismos causales por medio de los cuales tales asociaciones se producen. En años recientes surgieron dos hipótesis que contribuyen con la exploración de potenciales mecanismos de tales asociaciones. Por una parte, ha comenzado a generarse evidencia que muestra que niñas y niños que viven en condiciones de pobreza pueden expresar desempeños de lectura y aritmética esperables para su edad, y que a nivel neural tales desempeños se asocian con la activación de recursos neurales diferentes a los de las niñas y niños de hogares sin pobreza. La interpretación de este tipo de resultados implica la necesidad de diferenciar e identificar potenciales procesos tanto de déficit como de adaptación. Por otra parte, en base al análisis de la evidencia acumulada durante las últimas 2 décadas, diferentes investigadores del área comenzaron a plantear la hipótesis de que los efectos de la pobreza sobre fenómenos de plasticidad neural podrían resultar en el aceleramiento de las trayectorias de desarrollo del grosor cortical y la segregación funcional de redes neurales. De la posibilidad de implementar diseños experimentales adecuados en el futuro próximo dependerá la exploración de ambas hipótesis. Con respecto al tema de los factores que modulan las asociaciones entre pobreza y desarrollo neural, en la actualidad la ciencia del desarrollo propone analizar el estudio de qué factores median y moderan la asociación entre diferentes formas de pobreza y el desarrollo autorregulatorio a diferentes niveles de análisis en el contexto de las perspectivas metateóricas sistémico-relacionales. Específicamente, estas perspectivas enfatizan que los cambios durante el desarrollo ocurren a través de relaciones interdependientes entre los individuos y sus contextos, lo cual involucra fenómenos a diferentes niveles de análisis, desde el genético molecular hasta el cultural y medioambiental. En tales relaciones interdependientes, los individuos contribuyen con la naturaleza, el alcance y el ritmo de los cambios en sus contextos, y las relaciones sociales, las instituciones y los eventos ecológicos regulan los cambios intraindividuales. Esto implica que el análisis de la evidencia de los efectos de la pobreza sobre los sistemas neurales y cognitivos debe considerar múltiples procesos y factores interdependientes. Desde fines del siglo XX, al menos, diferentes disciplinas involucradas en el estudio del desarrollo humano, como por ejemplo la psicología del desarrollo, la sociología y la epidemiología pediátrica, identificaron diferentes factores de riesgo y protección del desarrollo cognitivo y emocional infantil, algunos de los cuales han demostrado mediar y o moderar la asociación entre privaciones por pobreza y el desarrollo neural y autorregulatorio. Por ejemplo, a nivel ontosistémico, la exposición perinatal a infecciones, drogas legales e ilegales, tóxicos ambientales, la desnutrición y malnutrición, el estado de salud física y mental de las niñas y niños de su nacimiento, y sus niveles de desarrollo autorregulatorio, social y de lenguaje, han sido los factores más habitualmente identificados en diferentes investigaciones realizadas en distintos países del mundo, incluida la región latinoamericana. A nivel microsistémico, factores como la cantidad de controles durante el embarazo, la seguridad afectiva en los vínculos primarios, y los estresores en los contextos de cuidado, de crianza y de educación, están entre los más habitualmente referenciados. A nivel mesosistémico, los factores más comúnmente descritos han sido la salud mental y los estilos de vida de cuidadores y maestros, diferentes estresores contextuales, las experiencias de privación material, la estimulación al aprendizaje en contextos de crianza y de educación, la cantidad y calidad de los recursos escolares, así como también la capacitación y los estilos pedagógicos implementados en las escuelas. A nivel exosistémico, entre los factores más citados se encuentran el acceso a los sistemas de seguridad social a través de políticas de salud, educación y desarrollo social, la disponibilidad de recursos comunitarios, las oportunidades de movilidad social, muy escasas en la región latinoamericana, y las crisis sociales, políticas y económicas, muy presentes en la región latinoamericana y particularmente durante la pandemia por COVID-19. A nivel macrosistémico, los factores más frecuentemente identificados se relacionan con las normas y expectativas culturales sobre el desarrollo de las infancias, que eventualmente pueden inducir fenómenos de exclusión como la discriminación o la estigmatización. Entre los factores asociados a los mega o globosistemas,
cada vez con más frecuencia se menciona la exposición a desastres naturales y otras consecuencias relacionadas con el cambio climático. Y finalmente, a nivel cronosistémico, el momento del desarrollo y la duración de la exposición a diferentes tipos de adversidades durante las primeras 3 décadas de vida también han sido descritos como potenciales factores de moderación y mediación entre los indicadores de pobreza, desarrollo neural y autorregulatorio. Si tuviéramos que representar gráficamente la ecología de factores de mediación y moderación de las asociaciones entre algunos de estos factores de riesgo y protección y el desarrollo autorregulatorio, nos encontraríamos con este tipo de representaciones gráficas. Esta complejidad nos recuerda la dificultad para generar y sostener afirmaciones causales unilineales y al mismo tiempo la necesidad de identificar y comprender la particularidad de diferentes necesidades y oportunidades para distintos grupos de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, los estudios neurocientíficos contemporáneos sobre mediadores y moderadores de la asociación entre indicadores de pobreza y desarrollo neural y autorregulatorio se encuentran en una etapa preliminar, que precisa de más investigación para poder plantear hipótesis específicas sobre el nivel neural. La evidencia disponible da cuenta de la moderación del nivel socioeconómico en la asociación entre estructuras y funciones neurales y el desempeño autorregulatorio, la mediación de estructuras y funciones neurales en la asociación entre el nivel socioeconómico y el desempeño autorregulatorio, y la mediación de diferentes factores de riesgo y protección de la asociación entre el nivel socioeconómico y la estructura y la función neural. Este conjunto de evidencias ha generado la hipótesis de que las dos vías más importantes por las cuales la pobreza infantil modularía el desarrollo neural y autorregulatorio durante al menos las 2 primeras décadas de vida serían la calidad de los ambientes de crianza y la regulación de la respuesta al estrés. Amenazas, eventos negativos de la vida, exposición a peligros ambientales, violencia familiar y comunitaria, separaciones y mudanzas familiares, pérdida o inestabilidad laboral y privación económica ocurren en todo el espectro socioeconómico, pero suelen ser más prevalentes en condiciones de pobreza. Y en muchos casos están aumentados durante la pandemia por COVID-19. Los sistemas neurales asociados a la regulación de tales tipos de estresores incluyen al denominado eje HPA, a la amígdala y a la corteza prefrontal. A su vez, tales sistemas se comunican con otros nodos de los sistemas inmunológico y cardiovascular, que en conjunto regulan las respuestas fisiológicas y conductuales ante estresores, lo cual contribuye a los procesos de adaptación de cada individuo a sus circunstancias contextuales. En el corto plazo, la activación de estos sistemas funciona como factor de protección frente a la acción de los estresores. Sin embargo, en condiciones de respuesta continua o crónica, pueden asociarse con desregulaciones fisiológicas, tanto neuroendócrinas como metabólicas, con potencialidad de afectar la salud a mediano y largo plazo. Precisamente los factores psicológicos relacionados con la respuesta regulatoria del estrés forman parte de los determinantes sociales propuestos por las ciencias de la salud. Recientemente tales abordajes comenzaron a incluir el estudio de la modulación de mecanismos genéticos y epigenéticos durante el desarrollo temprano infantil en diferentes condiciones de crianza y socioeconómicas. Respecto a este tipo de hallazgos, es necesario sostener una actitud cautelosa sobre sus implicancias y continuar debatiendo sus aspectos ontológicos, epistemológicos y éticos. Por el momento, los resultados permiten sostener la hipótesis de que los cambios epigenéticos estarían asociados, al menos parcialmente, con las influencias a largo plazo de las experiencias tempranas, particularmente en procesos de adaptación y sistemas fisiológicos involucrados con la regulación del estrés, inmunológica y metabólica. Además de la acumulación de potenciales factores de riesgo, resulta necesario considerar que la pobreza es un fenómeno complejo que puede coocurrir con otro tipo de adversidades, como por ejemplo la orfandad y eventual institucionalización, o la exposición a violencia doméstica y o comunitaria. En tal sentido, es necesario diferenciar las experiencias por falta de recursos materiales de aquellas caracterizadas por la presencia de amenazas a la integridad física, ya que se han verificado asociaciones específicas entre distintos tipos de adversidad y funcionamiento neural. Tomando el conjunto de evidencias de las diferentes perspectivas disciplinares sobre mecanismos de mediación y moderación, el consenso actual de la ciencia del desarrollo propone que las asociaciones entre pobreza y desarrollo neural y autorregulatorio son moduladas al menos por 4 factores: la acumulación de factores de riesgo, la coocurrencia de adversidades, la susceptibilidad individual a los factores contextuales, que se expresa a diferentes niveles de análisis, y el momento y la cantidad de exposición a las privaciones y a las adversidades. En síntesis, los mecanismos de mediación y moderación identificados en los estudios neurocientíficos y cognitivos sobre pobreza involucran un conjunto diverso de factores individuales y contextuales que se expresan a diferentes niveles de análisis, que en conjunto permiten sostener hipótesis generadas en otras disciplinas con respecto a la importancia de los ambientes tempranos de crianza. De mayor especificidad neurocientífica resultan la potencial mediación y moderación de cambios estructurales y epigenéticos. No obstante, la investigación neurocientífica debe aún aumentar sus esfuerzos para incorporar distintas fuentes de variabilidad
que están implicadas en los procesos de desarrollo neural en contextos de adversidad por pobreza. Ello eventualmente contribuirá con elucidar con mayor especificidad los mecanismos plásticos involucrados en tales fenómenos. Con respecto a la plasticidad de las asociaciones entre pobreza y desarrollo neural y autorregulatorio, desde la segunda mitad del siglo XX se han diseñado, implementado y evaluado en diferentes países distintos tipos de intervenciones experimentales interdisciplinarias diseñadas para optimizar el desarrollo autorregulatorio de niñas y niños en situaciones de pobreza. La experiencia de las últimas décadas en este campo de estudio indica que es posible modificar positivamente diferentes aspectos del desarrollo cognitivo y emocional a través de intervenciones implementadas en distintas etapas del desarrollo, más allá de los primeros 3 o 5 años de vida. En particular, los abordajes neurocientíficos en el área de intervenciones para poblaciones de niñas y niños que viven en condiciones de pobreza se iniciaron en la década pasada. Por tal razón hay pocos estudios publicados disponibles. Voy a compartir con ustedes 3 ejemplos. El primero de estos estudios se propuso optimizar procesos de atención selectiva de niñas y niños de edad preescolar a través de la implementación de 2 módulos de intervención de frecuencia semanal durante 8 semanas en la escuela después del horario de clases. Uno de los módulos consistió en actividades de entrenamiento atencional para niñas y niños a través de juegos manuales y grupales. El otro consistió en la realización de reuniones con las familias, durante las cuales se conversaba sobre temas de crianza y gestión de la comunicación y respuesta a estresores en el hogar. De forma complementaria, se les entregaba a cada familia guías para la realización de diferentes actividades en el hogar, con el fin de estimular y ajustar conductas de autorregulación y de reducir factores de inducción de estrés en la comunicación familiar cotidiana. Los investigadores compararon los desempeños previos y posteriores a la intervención con el de niñas y niños que participaban de otras 2 intervenciones. Los resultados mostraron que las niñas y niños de su intervención mejoraron sus desempeños cognitivos a nivel conductual, pero también electrofisiológico, para un componente de potenciales evocados de atención selectiva. Específicamente, como pueden observar en el recuadro rojo que contiene un área verde, las niñas y niños que participaron de la intervención descripta expresaron un patrón neurofisiológico en el que podían diferenciarse claramente la activación de diferentes recursos neurales para estímulos relevantes e irrelevantes del paradigma de atención que implementaron. Asimismo, los investigadores encontraron que los padres habían reducido su percepción de estresores en el hogar. Y en un estudio posterior, encontraron además que quienes más se beneficiaron de la intervención eran aquellos que tenían un polimorfismo específico para un gen que codifica el transporte de serotonina, cual suma evidencia sobre la importancia de considerar diferentes niveles de análisis en la evaluación de impacto de las intervenciones y una contribución neurocientífica específica. Un segundo ejemplo corresponde a una intervención experimental computarizada que implementamos desde nuestro laboratorio con niñas y niños de edad preescolar de hogares pobres de un distrito de la ciudad de Buenos Aires. Las actividades se implementaban con una frecuencia bisemanal y estaban orientadas a demandar procesos de atención, control inhibitorio, memoria de trabajo y planificación. Antes y después de tal intervención, implementamos evaluaciones cognitivas, así como un paradigma de potenciales evocados de control inhibitorio, a través de un dispositivo de electroencefalografía móvil que nos permitía su uso en la escuela. Después de 10 semanas de entrenamiento, encontramos un patrón electrofisiológico de actividad más maduro para el componente de control inhibitorio en el grupo de niñas y niños que en la evaluación previa a la intervención habían tenido desempeños más altos en tales tipos de tareas, lo cual también suma evidencia sobre la importancia de considerar a las diferencias individuales en el desempeño cognitivo basal para el diseño de intervenciones y a la posibilidad de realizar estudios con métodos neurofisiológicos fuera del laboratorio. En tercer lugar, quisiera mostrar brevemente evidencia neural correspondiente a una evaluación realizada 4 décadas después de la implementación de una intervención modelo iniciada en la década del 70. Esta intervención, conocida como Abecedarian Project, consistió en la implementación de un diseño experimental con múltiples módulos de intervención orientados a estimular el desarrollo y el aprendizaje de niñas y niños de hogares pobres en Carolina del Norte de Estados Unidos. Además, esto estaba articulado con diferentes actividades para padres que incluían visitas domiciliares a las familias a cargo de trabajadoras y trabajadores sociales. Las actividades se implementaron durante 6 a 8 horas diarias, 50 días al año y 5 años. Durante las 4 décadas siguientes a la finalización de la intervención, se continuaron evaluando diferentes aspectos del desarrollo de los participantes. En un estudio reciente se verificó que una submuestra de ellos, como se puede observar en las líneas azules del gráfico, los varones del grupo de intervención expresaban un aumento comparativo del volumen de redes neurales relacionadas con el procesamiento autorregulatorio y del lenguaje. La evidencia preliminar de las intervenciones neurocientíficas sugiere que es posible modificar los recursos neurales de niñas y niños de hogares pobres a través de diferentes estrategias de intervención. También sugiere que el impacto puede ser modulado por diferentes aspectos relacionados con diferencias individuales, como el rendimiento cognitivo basal y los polimorfismos genéticos.
Esta potencialidad de cambio y la variabilidad de trayectorias por modulación de varios moderadores y mediadores parcialmente, cuestionan la atribución de inmutabilidad del impacto de la pobreza en la estructura y función neural asociada a la autorregulación, al lenguaje y al aprendizaje. Esta evidencia no debe ser considerada a priori como de valor universal, ya que es necesario considerar las particularidades de cada población de niñas y niños y la ecología de factores de modulación de diferentes niveles de análisis. Muchos investigadores involucrados en estos esfuerzos de investigación consideramos que científicamente solo hemos arañado la superficie del conocimiento sobre las asociaciones entre pobreza y sistemas neurales, y que necesitamos avanzar para responder preguntas como las siguientes. ¿Cuáles de estos hallazgos replicaremos y generalizaremos y cuáles no? ¿Qué podemos afirmar con confianza y seguridad sobre los mecanismos que explican las asociaciones entre pobreza y sistemas neurales? ¿En qué medida las respuestas a estas preguntas dependen de diferentes dimensiones y gradientes específicos de la compleja experiencia de la pobreza? ¿En qué medida la edad, el género e incluso las identidades genéticas y epigenéticas de las personas forman parte de los mecanismos de asociación? ¿Y cómo varían estos mecanismos y asociaciones en diferentes culturas, países, ciudades e incluso barrios? Los esfuerzos actuales necesarios para abordar estas preguntas nos implican la necesidad de comprender mejor la especificidad de los aportes neurocientíficos en términos de los significados ecológicos de las asociaciones verificadas, una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes de estas asociaciones, y específicamente sobre las diferencias entre los procesos adaptativos y deficitarios, cuáles son los momentos oportunos para intervenir antes, durante y después de los periodos sensibles, discriminar con mayor claridad los perfiles neurales para diferentes tipos de privaciones, y como en todo esfuerzo en el estudio del desarrollo humano, sigue siendo necesario alimentar los debates sobre cuáles son y cómo se utilizan las nociones de infancias, desarrollo e intervenciones en diferentes comunidades académicas y sectores sociales. Antes del inicio de la pandemia por COVID-19, las amenazas más críticas a nivel global para las infancias eran las derivadas de la crisis climática, la pobreza, la migración, la malnutrición, la falta de acceso a condiciones adecuadas de vivienda, educación, protección social y la oferta comercial de productos nocivos para la salud. La pandemia no solo ha exacerbado muchas de estas amenazas, sino que sus efectos se distribuyen inequitativamente, y los más afectados serían las niñas, niños y adolescentes y jóvenes de los países, ciudades y barrios más pobres en cualquier región del mundo, incluida Latinoamérica. En tal sentido, es esperable verificar un incremento en la incidencia de las asociaciones y factores de riesgo mencionados previamente en esta presentación. Según la comisión conformada por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y Lancet, las respuestas iniciales de la mayoría de los países se focalizaron en la recuperación económica y la protección social en el corto plazo, pero no en la recuperación necesaria para crear equidad y salud en el largo plazo, condición que aún se verifica especialmente en las regiones más pobres y desiguales del mundo, como América Latina. En tal sentido, las propuestas orientadas a tales objetivos deberían incluir colocar a la salud y al bienestar de los niños en el centro de los planes de recuperación, incluir expertos en cuestiones de infancia en los equipos de trabajo legislativos, integrar diferentes agencias gubernamentales de distintos ministerios para que trabajen juntos por las infancias, e incluir niñas, niños y adolescentes en la planificación de algunos de los cambios que los involucran. En tales objetivos sería valioso considerar las evidencias de los estudios neurocientíficos sobre la pobreza infantil, con el fin de complementar las miradas del diseño, implementación y evaluación de acciones que necesariamente deben ser interdisciplinarias y multisectoriales. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de la alimentación durante el aislamiento social preventivo y obligatorio que rigió en el área metropolitana de Buenos Aires entre el 20 de marzo y el 8 de agosto del 2020, considerando la alimentación desde la complejidad como un sistema abierto, producto y productora de relaciones sociales, considerando que existe una sinergia entre los componentes del subsistema agroindustrial y el subsistema económico y político que determinan qué es lo que se come, y como la alimentación es el factor prepatológico por excelencia, condicionan fuertemente la corporalidad y por lo tanto la forma de enfermar y morir. Es decir, en fácil, comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos. Por eso tenía que tener la alimentación una fuerte incidencia en el desarrollo de la actual pandemia.
la situación de la alimentación en Argentina antes de la pandemia no era para nada virtuosa. Nosotros hablábamos de una precarización sistemática de la alimentación argentina y analizando los datos cuantitativos de diversas encuestas, habíamos reconocido una inseguridad alimentaria cercana al 35%. Lo que hizo el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, fue profundizar algunos aspectos, pero siguiendo el clivaje de las desigualdades existentes. Y en otros aspectos generó nuevas formas de exclusión alimentaria. En Argentina, como en el mundo, la alimentación está en una crisis paradojal, porque hay alimentos para todos, estructural, porque se da en las tres áreas, en la producción, en la distribución y en el consumo, y también terminal, porque de acuerdo a lo que dicen nuestros biólogos, hemos sobrepasado la capacidad autodepuradora del ecosistema. Desde el punto de vista de la producción, la disponibilidad en Argentina es excedentaria. Sin embargo, la crisis en la disponibilidad es por la calidad de lo que producimos. El 80% son hidratos de carbono, grasas y azúcares, y por la sustentabilidad. No podemos seguir produciendo con este modelo extractivista altamente contaminante, altamente dependiente del petróleo, que consume más agua que la que consumimos todos los humanos, y que está convalidado exclusivamente por las enormes ganancias que produce, y por supuesto está cuestionado por los efectos deleterios en la salud de los ecosistemas y en la salud de las especies que viven en esos ecosistemas y de los humanos en especial. A esta agricultura sumamente cuestionada de transgénicos con su paquete tecnológico altamente contaminante, le sigue una ganadería farmacológica que ha producido, si bien una cantidad enorme de proteínas animales, ha producido también en estas enormes feedlots y en estos enormes galpones en los que se crían nuestros pollos, debido a la cantidad de fármacos que se le dan a estos animales, ha producido una evolución artificial de las bacterias antibióticos resistentes, de manera tal que hoy estamos ante muchas enfermedades como en la era pre-Fleming. Y también la pesca depredatoria ha hecho que nuestros mares estén en crisis, prácticamente vaciados de las especies comestibles y en peligro, y muchas de estas especies en peligro de extinción. Para lo cual se recurre a la acuicultura, pero como ésta sigue el modelo de la ganadería farmacológica, es altamente contaminante, y lo que hacen nuestros industriales es simplemente pasar las jaulas de un fiordo a otro o irse a contaminar otras lagunas y seguir en este tipo de pesca farmacológica esta vez. Este modelo extractivista no tiene sustentabilidad. Nos estamos comiendo 1.6 planetas por año, bebiéndonos el agua de nuestros nietos y acabando con todas las especies. En cuanto a la distribución, tenemos una crisis de equidad, puesto que los alimentos son mercancías, se compran y se venden, se transan, llegan a los comensales a través de la capacidad de compra, no importa cuál sea su necesidad. En la economía de mercado no esperemos equidad, porque el mercado necesita de estos flujos, necesita generar desigualdades para establecer flujos de transacciones. Y en cuanto al consumo, soportamos un consumo gastronómico
donde la comensalidad está en crisis, un consumo inducido, un consumo conspicuo de que no cubre necesidades, sino necesidades innecesarias, y que es el que mantiene en funcionamiento esta rueda perversa que está acabando el planeta. Comemos sin valores, comemos sin sentido, sin más sentido que el que la publicidad de la agroindustria quiere darle a un montón de alimentos sin industrias, sin historia. Y problemas complejos no tienen soluciones simples, no hay bala de plata. Y en este mundo más comunicado, más cálido, las soluciones van a tener que venir de lo local y de lo global, porque las maneras de producir y consumir están globalizadas. Sobre esta situación llegó el COVID, la epidemia más anunciada de la historia, precedida de 8 pandemias, y totalmente ignorada, alertas totalmente ignoradas, al igual que es ignorado desde la década del 80 la problemática del cambio climático, que muy declamada y muy poco se ha hecho, y los glaciares se siguen derritiendo y los mares siguen subiendo. De manera tal de que lo que hizo el COVID fue poner en evidencia nuestros silencios y nuestras desigualdades como sociedad. Y sobre todo, el desfinanciamiento de los sistemas públicos de salud que en todo el mundo hace décadas están en crisis por la deslegitimación que tiene el Estado como regulador frente al mercado al que se ha considerado el mejor distribuidor, sobre todo en alimentación. La investigación que presento en este momento viene de entrevistas virtuales que hicimos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo que vimos es que el peso de las respuestas a la pandemia lo llevó el Estado central. Las organizaciones intermedias, sindicatos, ONGs, organizaciones barriales, desaparecieron. La comunicación fue Estado central, hogares, o Estado central, sujetos. Y el Estado central y las políticas públicas utilizaron un modelo hospitalocéntrico, asistencial, hegemónico, un modelo médico hegemónico, olvidando la comunidad, olvidando los saberes y las posibilidades comunitarias, la atención ambulatoria. Y esto no pasó solamente en Argentina. Si vemos en el caso europeo, vamos a encontrar lugares donde se priorizó la atención hospitalaria y otros donde se priorizó, se invirtió más en la prevención comunitaria. En alimentación y nutrición, en Argentina, las políticas públicas pasaron por, primero, reforzar las asistencias. Cambiaron los comedores colectivos a entregar viandas individuales. Y después a crear instrumentos económicos para mejorar el acceso, vía mejorar la capacidad de compra en todos sus indicadores, vía precios con el congelamiento de precios, y vía ingresos, estableciendo un ingreso familiar de emergencia, aumentando la asignación universal por hijo y generando una tarjeta alimentaria. Otras estrategias, empoderando a los hogares, recuperando saberes de las mujeres cocineras, no fueron consideradas por los decisores políticos. Y aunque somos una sociedad desigual, a todo se le dio la misma respuesta. Y aunque el virus infecta a los habitantes, el Estado dio respuesta a los ciudadanos, por lo que hubo que ampliar la ciudadanía apresuradamente. Y el ejemplo de esto es el IFE, que el ingreso familiar de emergencia, que se planeó para 3 millones de personas y terminaron recibiéndolo 9.
No hubo cuarentena, sino cuarentenas plurales, pero a todas se le dio la misma respuesta: quédate en casa. Cuando el encierro en una casa precaria, hacinado, sin servicios, sin conectividad, hubiera requerido decir: no se queden en esa casa, vivan al aire libre el mayor tiempo posible. La estrategia comunicacional del Estado fue también terrible, generó culpa antes que responsabilidad. Y el enfoque de género fue dirigido a las mujeres, que fueron los depositarios de la comunicación de las políticas públicas. Ahora bien, los hogares, como pudieron, realizaron estrategias de consumo construidas de apuro y con saberes anteriores, puesto que no hubo ningún intento de educación alimentaria o nutricional en la emergencia. ¿Qué trataron de hacer los hogares? Bueno, lo primero es mantener la normalidad previa, hacer lo que hacían, porque esto generaba un efecto de estabilidad tranquilizadora. Y respondieron a las nuevas circunstancias como podían. Y por supuesto esto no estuvo exento de tensiones, negociaciones y fracasos. El resultado fue una profundización de las desigualdades. Bien, dentro de los hogares, ¿qué es lo que vimos? Que hubo cambios en los alimentos consumidos, cambios en las preparaciones, modificación de los responsables y cambios en las funciones de la comensalidad. Si hubo un factor que no cambió, es que las mujeres soportaron una doble carga, ya que en ellas se descargó la responsabilidad del cuidado, naturalizando situaciones y roles del pasado. Los cambios en los alimentos consumidos fueron los alimentos de carestía. Se incrementó el consumo de harina, bueno, por la flexibilidad de la harina con la que se pueden hacer fideos, o comidas saladas, o tortas, y galletitas como comidas dulces para los niños. Pero además tener harina acumulada daba sensación de seguridad. Amasar pan daba sensación de seguridad y tenía un efecto de recreación, porque era algo que se podía compartir con los hijos. Se incrementó el consumo de azúcar, porque los sabores dulces y el placer se incrementaron. Se incrementó el consumo de grasa, especialmente la grasa vacuna, y con harina, con azúcar y grasa se hace la torta frita, que fue la estrella del ASPO. Se incrementó el consumo de gaseosas y de alcohol. Y a ver, si se incrementa todo esto, es esperable mayor incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro. En toda la sociedad se incrementó el consumo de alimentos orgánicos, y por primera vez llegaron a los barrios más pobres, pero no por una cuestión virtuosa, sino porque no pudieron llegar por el aislamiento a los canales normales. Y por primera vez los pobres, que son los grandes consumidores del mercado informal, el mercado de las segundas marcas, de pésima calidad pero baratos, tuvieron acceso a alimentos de excelente calidad. En cuanto a los cambios en las preparaciones, aumentó la comida casera y el delivery, es decir, se comió más. Se usó la comida como recreación familiar, también se usó como defensa contra la angustia, y acá se hicieron recetas más complejas, recetas familiares, para usar el tiempo muerto del aislamiento, y se puso énfasis en las comidas azucaradas, como movidos más por el placer que por la salud futura. Y por eso se incrementaron las frituras y los postres. Y se vieron las preparaciones multifuncionales, porque el horno no solo hornea, también calienta la casa. Hubo cambios en las responsabilidades, aumentó el trabajo de las mujeres, los varones adultos prefirieron cocinar antes que limpiar, y los adolescentes, que se declararon aburridos e irritables, no fueron colaborativos. Aumentó también la violencia doméstica. Y la comensalidad, que tuvo obligadamente que volver a ser hogareña, comensalidad que en Buenos Aires está en crisis por el movimiento de la industria que fomenta el consumo individual
y el asistencialismo que fomenta la comensalidad colectiva de los comedores asistenciales, se incrementó la comensalidad hogareña, y se vieron entonces las funciones no nutricionales de la mesa como el lugar donde, con la excusa de la comida, se socializan los jóvenes, se promueven y resuelven los conflictos, o se transmite el saber acerca de cómo debe ser interpretada la vida. Pero nuevamente, comida casera y comensalidad incrementaron la tarea de mujeres y niñas. Finalizando, la alimentación del hogar se precarizó sobre las mismas tendencias anteriores, y las buenas prácticas no sobrevivieron a la apertura. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Patricia, al doctor Lipina y la doctora Adriana por tan excelentes presentaciones que nos dejan bastantes interrogantes y algunos cuestionamientos que intentaré hacerles en este poco tiempo que nos queda. Agradecerles su presentación, agradecerles a los que nos están acompañando en este momento y invitarlos a hacer sus preguntas a través del chat de la plataforma. Aquí hay algunos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones tanto a los organizadores como a los ponentes por el excelente congreso y por este cierre pensado en el curso de vida. Reciben saludos desde Sonora, México, la doctora Leticia también. Aquí hay algunos comentarios también donde efectivamente se hicieron bastantes pasteles con los hijos y bueno, todo lo que conllevó a esa unión familiar o esa búsqueda quizás de agrado a través de la comida, como nos presentaba ahorita la doctora Aguirre. Bueno, hay una pregunta que quiero hacerles y tiene que ver con seguridad alimentaria. Dentro de la seguridad alimentaria, quisiera saber si siempre consideramos la lactancia materna como parte de esa seguridad alimentaria con la cual todos deberíamos empezar ese gran inicio de la vida. Pero de pronto en su país y en Latinoamérica, ¿qué me pueden decir de esta parte de lactancia materna como algo que realmente nos dé esa seguridad alimentaria para el inicio de la vida? ¿Cómo es la visión de qué pasó con esto? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Ok. Bueno, me pareció importante incluir la lactancia materna en términos de seguridad alimentaria, porque creo que hay mucha tarea por delante y realmente, sobre todo en el primer año y en el segundo año de vida, que los niños puedan sostener una lactancia materna efectiva, exclusiva en los primeros 6 meses, protege a la madre, protege al niño y protege a otros integrantes de la familia también, en el hecho de que ese niño va a estar alimentado y, bueno, y permite que otros niños puedan ser alimentados de otra manera. Y creo que hay bastante inseguridad, sobre todo en los niños con lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, ya que el reemplazo de la leche materna muchas veces es leche de vaca en distintas diluciones. Y me parece que no podemos no decirlo en términos de seguridad alimentaria, aunque siempre pensamos en los alimentos, en la alimentación complementaria, etcétera, en esta parte tan fundacional. Y no solo es el sostenimiento, sino es el inicio, que como les decía, tiene un porcentaje de alrededor del 50% en los países de Latinoamérica, en esa primera hora que tanto protege de mortalidad infantil a los niños en esas etapas. Así que realmente, bueno, esto es el comentario que quería completar. Si me permiten, cuando Sí. uno habla de seguridad alimentaria, habla del derecho a la alimentación, derecho a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente. Y cuando uno observa las características de la lactancia materna, se da cuenta que cumple las 3 características del derecho de alimentarse,
de alimentar a otros y de ser alimentados, porque primero genera autonomía. Si uno piensa en términos de acceso, nada más barato que la lactancia materna. Desde el punto de vista vincular, uno podría decir, bueno, ambos se alimentan, ambos dan, ambos reciben. Bueno, se marca más la posición de la madre como dadora, pero el niño tiene un rol terriblemente activo en la lactancia materna, en el sentido de que responde y hace madre a la madre. El vínculo es doble, ¿no? No es un receptor, es un actor del derecho, no solo receptor en el sentido de ser alimentado. Él también alimenta a la madre. Y yo en COVID, como esta fue una selección, y una selección bastante arbitraria, porque convocamos a nuestras entrevistas a personas con las que habíamos trabajado en investigaciones anteriores. Teníamos sus datos, entonces las convocamos nuevamente. No tuve ninguna madre amamantando, pero en otra crisis, en el 2001, que sí tuve madres que estaban amamantando, la sensación de seguridad en el medio del caos, en aquel momento el caos económico y social y político, que daba a la madre amamantante el amamantamiento, era fantástico. Entonces, me parece que hay que incluirla siempre a la lactancia materna. Digamos, Yo, si me desde el permiten, punto de vista del acceso, desde el punto de vista de la disponibilidad, desde el punto de vista de la estabilidad, que son todas características de la seguridad alimentaria, la lactancia materna tiene que estar incluida. si me permiten, dos conceptos. Primero, que la alimentación, la lactancia materna da equidad a todos por igual. Casi que no tenemos esa posibilidad con ningún tipo de alimento. Y el segundo concepto es que es un dúo biológico, tal cual lo dice Patricia, en el cual la lactancia se va adaptando a las necesidades del niño. Es un dúo biológico irreproducible. Así que las necesidades son sostenidas a través de la vida del niño de forma adecuada e individual en la lactancia materna. Nada podemos superar a esa situación de dúo biológico. Bueno, y yo quisiera de pronto al doctor Lipina preguntarle algo que no sé, creo que nos puede orientar bastante, y es cómo o cuándo vamos a empezar a ver o vamos a seguir viendo esas afecciones de los niños en cuanto al aprendizaje o a esa interacción social a la cual han estado limitados por las cuarentenas que ya mencionamos, y también por la no asistencia a sus instituciones educativas. Entonces, teniendo en cuenta como estos aspectos neurobiológicos que nos comentó, ¿cómo podríamos nosotros como identificar o cuándo vamos a empezar a ver todas esas consecuencias? Muchas gracias por la pregunta, doctora Famas. Obviamente, como usted lo anticipa, es imposible anticiparlo, valga la redundancia, con exactitud. Pero así como lo hemos comentado todos en esta mesa, en esta reunión, digamos, ya habíamos entrado a la pandemia en condiciones de desigualdad y la desigualdad se exacerba, y sobre eso hay muchos reportes que están confirmándolo, digamos. Lo que está claro es que los primeros que van a ver eso van a ser aquellos que estén a cargo de la educación, como siempre ocurre.
los pediatras, en segundo término después de los docentes y los maestros y los profesores, que son los primeros que van a empezar a ver las consecuencias de estos gaps, de estas inequidades que se han generado y de las distintas trayectorias que va a generar la pandemia. Lo que es esperable es que esto venga con diversidad, porque las trayectorias, digamos, por la influencia de todas estas deprivaciones y estas inequidades, en cada condición de hogar, en cada condición de barrio, de ciudad y de acceso a la seguridad social, a la educación y a la salud, van a generar trayectorias diferenciales. Entonces, básicamente ese es el concepto. Van a haber muchos subgrupos de chicos y chicas y adolescentes con diferentes necesidades educativas y de salud y de desarrollo social, y los sistemas de cuidado y de atención y de prevención van a tener que prestar atención a esa diversidad. ¿Cómo prepararnos? Teniendo en cuenta que va a haber digamos que afinar la puntería en cuanto a la identificación de la gran diversidad de trayectorias que vamos a ver, frente a lo cual respuestas universales que no tengan en cuenta esa diversidad van a fracasar en su intento de tratar de generar algún tipo de recuperación. Eso implica, como ya se está discutiendo desde el año pasado, desde el primer año de la pandemia, la revisión de distintas prácticas en todos los sistemas de cuidado educativos en los cuales participan niñas, niños y adolescentes. Es decir, eso incluye incluso el repensar, por ejemplo, propuestas pedagógicas, propuestas de cómo utilizar los sistemas de acceso a la seguridad en salud, lo que ocurre y todas las políticas que tienen que ver con cómo los estados centrales, o como todo, incluso las empresas a través de sus fundaciones van a generar apoyo o no a sus comunidades, teniendo en cuenta esta diversidad de necesidades. Mucho más no tengo para decir, pero están advirtiéndolo esto ya desde el inicio de la pandemia, no solamente investigadores en distintos países de América Latina, sino también representantes de organismos multilaterales, de organizaciones no gubernamentales. Todos están preocupados desde el año 2020 en ver cómo es que esta especie de tsunami, como se lo presenta, va a afectar a distintas poblaciones de distintas maneras. Lo que está claro es que vamos a tener que revisar las maneras normativizantes y universalizantes con las que venimos trabajando. Yo creo que hay que trabajar sobre la diversidad, las múltiples diversidades. A nivel neurobiológico, yo no espero que el nivel de análisis neurobiológico sea al que haya que prestarle atención inicial, porque si bien hubo un exacerbamiento de todas las dificultades, como lo han comentado muy bien la doctora Fernández y la doctora Aguirre, para que haya una expresión neural de todas esas privaciones, en realidad van a estar silentes, en todo caso se van a ir acumulando, y en la medida en que haya oportunidades de acción, no tenemos por qué esperar que haya algún efecto que tengamos que analizarlo o abordarlo desde ese lugar. Más bien tiendo a pensar que los profesionales que tienen que participar en la primera, segunda y tercera línea de lo que viene, si va a haber pospandemia, no tengo idea si va a haber pospandemia 1, pospandemia 2, olas de pospandémicas, digamos. Me parece que los profesionales que tienen que actuar son los que trabajan, qué sé yo, los que trabajan en los estudios sociales de la infancia, es decir, los antropólogos, los sociólogos, los trabajadores sociales, los médicos, las enfermeras. Me parece que ellos son los primeros que van a ver y a tener que actuar, y en todo caso va a haber que armar concertaciones profesionales, genuinas, honestas, con valores compartidos solidarios, en serio, y no por silos egoístas de cada comunidad académica, digamos, para defender los propios territorios. Yo creo que un coletazo de lo que la doctora Aguirre presentó en la industria alimenticia también lo tenemos que pensar en las comunidades académicas. También estamos atravesados por situaciones de poder que para abordar esta complejidad la tenemos que cuestionar, obviamente. Y los académicos investigadores somos los primeros que tenemos que cuestionar nuestras arrogancias y narcisismos que eviten ver la diversidad y lo que tenemos que hacer. Hay que juntarse más y pensar en conjunto, y eso nos está costando, porque en América Latina la pandemia vino con grietas de distinto tipo en distintos lugares, y eso no ayuda para nada, para nada. Es decir, no estoy diciendo que uno tenga que abandonar su posicionamiento ideológico, yo no lo voy a hacer, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que trabajar con objetivos comunes que tengan que ver con las necesidades que tienen los que más las sufren, digamos, ¿no?
Es lo único. Perdón, por extenderme. No lo veo. Vale. De hecho, hay un comentario al respecto de lo que usted menciona, ¿no? Sobre la industria alimentaria. Se me perdió por aquí, perdón un segundo. Y nos dice exactamente, o sea, como qué recomendar a las madres para mejorar la calidad de la alimentación de sus niños en esta situación de pobreza y limitación de acceso a alimentos adecuados. La doctora Aguirre hizo una muy buena exposición y cómo se cambiaron las conductas, los hábitos, el tipo de alimentos procesados, etcétera, a raíz de lo que significó los confinamientos y la sensación de falsa seguridad que daba esto. Entonces hay un comentario sobre eso y es una pregunta que nos habla sobre qué podemos recomendar a estas madres para esto. A ver, yo también dije que no elaboraron nuevas estrategias, sino que siguieron el clivaje de las estrategias anteriores. Si ustedes miran, mi trabajo por el encuadre sistémico que llevo, trato de triangular los datos cualitativos con datos cuantitativos. Cuando una mamá me dice, yo antes compraba 1 kilo de azúcar por mes y ahora compré 2, voy a la industria y veo las entregas para consumo. Y efectivamente, las empresas, bueno, en este caso Ledesma, proveedoras de azúcar, entregó cerca de 3 veces más azúcar para consumo minorista. O sea que si los minoristas estaban pidiendo más azúcar es porque la gente estaba comprando más azúcar. Todo lo que estas mamás me dijeron tiene un correlato de incremento en las entregas para consumo de la industria, por lo menos la del eje fluvial industrial, que es la que los datos que yo revisé en la industria alimentaria. Pero la tendencia general fue aumentar los alimentos de carestía. No aumentaron las frutas y verduras, no aumentaron las carnes magras, no aumentaron los lácteos, aumentaron las que ya eran importantes y de gran peso en la estructura de consumo de las familias pobres. O sea, se pauperizó aún más la alimentación. Y es muy difícil hacer recomendaciones saludables cuando encima el ingreso con el que cuentan estas familias cayó mucho. Entonces, yo puedo decir, ¿qué van a hacer estas familias? Van a recurrir aún más al mercado secundario, al mercado informal, al mercado de las segundas marcas, o sea, alimentos de carestía y encima con menor calidad. Con menor calidad. Hay algunas cosas que se podrían recomendar, como es incrementar las legumbres, incrementar los granos enteros, porque son en la estructura de precios del conurbano relativamente baratos, pero son alimentos que no hay una cultura alimentaria de incremento, más bien los que están es sustituyéndolos por harinas refinadas y cada vez menos legumbres. Entonces, realmente es muy difícil operar. ¿Qué le voy a decir a una mamá? ¿Más frutas y verduras? Si yo sé que son carísimas y no dan sensación de saciedad y el acceso para una mamá está sumamente cuestionado. Entonces, es muy difícil hacer recomendaciones. Creo que lo que hay que hacer es al revés. Es decir, a ver, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Cómo podemos maniobrar dentro de lo que usted tiene, de lo que usted sabe, de lo que usted puede? Y yo no obturaría la estrategia del otro
sino que pondría al nutricionista, al médico, al pediatra, en función de la estrategia de ella. Digo, a ver, con lo que usted, con las negociaciones, con las posibilidades y con los saberes que usted tiene, pues yo le puedo decir, señora, incremente el uso de, qué sé yo, legumbres, y si la mamá no la sabe cocinar, estoy frita. Entonces, con lo suyo, y acá retomando el tema de la diversidad, con lo que usted sabe, tiene, puede, vamos a ver qué hacemos. Cómo yo, desde la ciencia, desde los saberes académicos, desde mi experiencia como pediatra, como antropóloga, puedo colaborar a mejorar en términos nutricionales esa estrategia que usted logró hacer. Lo mismo vale, si me permite, doctora, lo mismo vale para los otros aspectos de la pregunta que está asociada a esto. Lo mismo que para la nutrición, estoy de acuerdo con la doctora Aguirre, vale para los otros aspectos educativos que podrían ser necesarios en el interior del hogar en las condiciones pandémicas. Es decir, ir por lo posible en función a lo disponible y acercar información en ese contexto, digamos. Y bueno, quiero agradecerles a todos ustedes su participación y creo que tenemos tema para seguir hablando, pero cantidades porque son varias las estrategias a realizar, pero bueno, por respeto al tiempo, quiero darles la bienvenida a nuestro vicepresidente de ALAPE, al doctor Carlos Gilberto Alonso Rivera, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, Pediatría Médica, Hospital Central de San Luis de Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Es neurólogo pediátrico del SENA de Monterrey, en Nuevo León, México, con una maestría en educación con especialidad en comunicación y diplomado en administración y gerencia de la atención médica en el ITSM. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, expresidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México. Actualmente es nuestro vicepresidente en ALAPE y es el director de servicios clínicos del Hospital Ángeles de San Luis. Quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Alonso, quien nos dará unas palabras para el cierre de este exitoso evento. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y estar aquí hoy. Muchas gracias, doctora Marcela Fama, por tan amable presentación. Nos han pedido algunas palabras de cierre de este exitoso evento. Y bueno, igual que muchos de nuestros eventos presenciales, son muchos meses de preparación, muchas semanas de trabajo arduo y finalmente llega a su fin esta exitosa jornada académica. Este tiempo especial de pandemia nos ha enseñado a comunicarnos de formas diferentes y nos ha enseñado a tomar las oportunidades que se nos presentan, así que la educación médica a distancia ha sido un punto del que hemos aprendido mucho en este tiempo diferente. Quiero agradecer a todos quienes han hecho posible el éxito de esta jornada de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, empezando por nuestra mesa directiva, presidida por el doctor Osvaldo Revelo, quien ha liderado un gran grupo de profesionistas en su mesa directiva que han hecho posible este evento científico de tan alto nivel. El doctor Osvaldo Revelo, el doctor Javier Gijón, el doctor José Brea, la doctora Marcela Fama, el doctor Ramón Alvarenga, la doctora Sara María Vega y la doctora Estela Maris. Todos ellos han colaborado y dedicado su tiempo para que esto fuera un éxito. Les comparto brevemente un poco de las estadísticas preliminares de esta sesión. Hemos tenido un registro de cerca de 3,000 participantes de 31 nacionalidades distintas. Los principales países que han aportado asistencia y registro es México, Perú, Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, pero por supuesto una gran cantidad de otros países han tenido entusiasmo y participación en estas jornadas. Hemos tenido 34 ponentes invitados y 10 moderadores. En estos 3 días de jornada hemos realizado 3 conferencias magistrales, 2 simposios de la industria, una mesa redonda y 8 sesiones con temáticas específicas, enfermedades no transmisibles, vacunas, lactancia materna, neonatología, adolescencia, enfermedades respiratorias, neurodesarrollo,
tecnología, entre otros, en un modelo que fue simultáneo en muchas de las sesiones y que afortunadamente contó con una gran participación. Quiero dejarles algunos avisos. Nuestras jornadas van a quedar grabadas tanto en la plataforma de la agencia Barceló, que nos ha apoyado de manera importante, y que no quiero pasar por alto el agradecerles a todos ellos, al señor Mircho Zalov y a su equipo de colaboradores, a Lorena, Marina y una serie de gentes que han trabajado con nosotros de la mano para que fuera un éxito. Muchas gracias por su apoyo técnico y su apoyo logístico. Esto entonces quedará en la plataforma de Barceló durante algún tiempo para todos aquellos que no pudieron ver las sesiones de manera simultánea. Y también en nuestro canal de YouTube de la Asociación Latinoamericana de Pediatría estarán las sesiones durante algún tiempo para su disposición. Quiero entonces cerrar las jornadas de ALAPE 2020-2021. Esperamos que los tiempos nos sean más favorables y que el próximo año podamos empezar a tener ya eventos presenciales, pero seguramente hemos aprendido mucho de esta comunicación virtual y seguramente también tendremos algunas oportunidades de vernos a la distancia por estas plataformas. Sin más, entonces, declaro formalmente clausurados los trabajos de estas jornadas de la Asociación Latinoamericana de Pediatría 2021, habiendo sido todo un éxito su gestión y su elaboración. Muchas gracias a todos por la participación. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.